naimedia.com.mx. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy, 19 de octubre, otro programa más de echar una cana al aire. Hoy especialmente quiero pues no festejar, sino hacer una conciencia para todas las damitas. Hoy el día 19 de octubre, que es la conciencia del cáncer de mama, que en realidad por ahí me sumo para tratar de difundir, que se cuiden, que se exploren, ya que esa enfermedad, a mí lo personal, tuve una familiar que realmente la perdimos por no ser preventivos, por haber ignorancia en esa enfermedad que mata. Preferimos que las mujeres mueran de ancianas, de viejitas, pero no por esta enfermedad tan tremenda que es la de mama. Quiero agradecer en este programa igual como todos los ponentes que hemos tenido, que todos tienen dejan su semilla en este árbol de la vida, a la maestra Livier Garavito Pérez, una maestra que compañera mía del DIC Guadalajara y demás, compañera de la Facultad de Derecho, en la cual vamos a tratar un proyecto muy importante que hemos tratado de sumar en instituciones gubernamentales, asociaciones civiles y demás, que se llama el proyecto institucional de atención de adultos mayores en situación de calle. Muchas gracias, buenas tardes, y maestra, pues bienvenida aquí a tu programa, aquí es tu casa. Muchas gracias, maestro, por la invitación, y saludos a todos quienes nos proporcionan una parte de su tiempo para poder escuchar este tipo de proyectos que son un gran avance para la sociedad tapatía. Así es, y importante para los que se quieran ir sumando. La maestra Garavito, bueno, aparte que es catedrática, tiene una maestría en Derecho Familiar. Eso es muy importante porque es una base, también tiene la maestría en Pedagogía Docente y diversas actividades educativas, exfuncionaria pública del DIC Guadalajara. Estuviste también en la Procuraduría, también, que tengo entendido, ¿verdad? Sí, así es. Estuviste en la en materia de seguridad pública. De seguridad pública específicamente, ¿verdad? Sí. Entonces conoces muy bien de este proyecto, y este tema lo dominas muy bien, porque te tocó también trabajar a ti en ver las situaciones de los adultos mayores en situación de calle. ¿Te tocó específicamente o no? Sí, claro que sí. Uh-huh. Me tocó abordar el tema de la atención de personas en situación de calle, en situación de indigencia, especial a alguna población en específico no, sino era a todos en general. O sea, el universo era no nada más adultos mayores, y también era la atención para niños, adolescentes, jóvenes, niños, familias completas. Inmigrantes también. Migrantes. Es lamentable, ¿verdad?, que tengamos ese tipo de pasar a la sociedad, ese tipo de problemas en los cuales se va generando la sociedad. Pero vamos al grano, vamos viendo específicamente los temas. Lo primero que quiero preguntarte, maestra, que es la indigencia de los adultos mayores. Es una constante del abandono del Estado de México, o sea, específicamente en Jalisco, pero también en el Estado de México, lo genera todo un Estado. Es una constante que hemos tenido desde años atrás, en donde no se ha dado la atención a este tipo de población. Entonces, esta población ha ido en aumento, sobre todo han estado en abandono constante. Y el Estado, pues, pese a que las políticas públicas le dictan que tiene que tomar atención y tomar las riendas de este tema, no ha sido claro con respecto a las personas que se encuentran vulnerables en situación de calle en específico. Esa es una parte que a veces desconocemos, que en realidad también que lo vas a exponer más adelante, pero es una obligación también del Estado atender esa población, ¿verdad? Claro que sí, es una obligación por parte del Estado y es un derecho del adulto mayor el poder recibir todo tipo de atención en diferente tipo de ámbitos, porque es una
es una... pues los adultos mayores son parte vulnerable de nuestra sociedad. Es Entonces, parte del engrane, los ¿no? estamos dejando de lado y la población va creciendo en este tipo de edad. Entonces, el día de hoy, pues somos una sociedad predominantemente joven, pero el día de mañana, pues los índices de las personas vulnerables, fíjate, acabas de mencionar un tema en el que la maestra libera una observación lo que quiero plantear. Acá se mencionó, por ejemplo, porque a veces la misma sociedad se olvida que el adulto mayor es parte de la sociedad, y lo olvida y lo deja y lo abandona. Pero yo creo que ese abandono, hasta ya cuando es un abandono, hasta en situación de calle, que mueren en las calles, que tienen frío. Yo cuando estuve trabajando también en el DIF Jalisco, sí tenemos programas específicos a la atención, pero lo que yo veía, que nada más lo hacíamos en ciertos periodos, tiempos de frío o en épocas en las que somos vulnerables. No tenemos un programa específico por falta presupuestal, lo que tú quieras, maestra, pero no lo había como tal. No lo había. Sí había un grupo disciplinario, que es lo que queremos conformar el día de hoy, o sea, invitar a todas las instituciones gubernamentales que quieren sumarse a este proyecto, pero que en realidad no nos genera otro tipo de condiciones, básicamente para eso. Pero la siguiente pregunta quiero para ser muy específicos, porque si el tiempo tenemos escasas una hora y en realidad es un tema que sí nos da para más. Por ejemplo, por el aumento de la violencia contra los adultos mayores en situación de calle, ahorita en la actualidad con la pandemia se ha incrementado. Totalmente, porque entonces el adulto mayor es rezagado de la familia. No tiene una actividad productiva, no tiene un taller al cual acudir, no tiene atención médica. Ahorita la atención está dirigida fundamentalmente a esta enfermedad de COVID. Entonces, han quedado rezagados y necesitamos poner atención a nuestros adultos mayores, en quienes dejamos vulnerabilidad de esta sociedad tapatía. Fíjate que me llama mucho la atención, o sea, cifras que sí me han dejado, que está manejando Coneval. 16% de los adultos mayores están en abandono. Total. 16%, y es un dato que lo tenemos desde el 2016 hacia el 20, pero el 16% es una cifra alarmante, Y lo más crudo es que no tienen atención de ningún tipo. No tienen quien extienda la mano o quien de alguna manera pueda dar un crecimiento, ¿no? Ahorita nos vas a hablar de quién es la responsabilidad y la obligación de poderlos atender, ¿verdad? Claro. O sea, nos podemos, porque de ese universo del 6% que maneja la CONAPO, específicamente el Consejo Nacional de Población, es el que los establece, que habla de ese 16%, y nada más en México, O sea, estamos hablando que es enorme, porque en Latinoamérica incrementa el abandono del adulto mayor, porque hablábamos, por ejemplo, de una pregunta posterior que básicamente habla de qué tipo de abandonos. Eso es lo que quisiéramos que nos hablaras, maestra, de ese tipo de abandonos. ¿Qué tipo de abandono existe en México? ¿Qué tipo de abandono hay? O sea, o cuáles son los problemas elementales que lo genera, pues, ese abandono, ¿no? Es abandono institucional, primeramente, es abandono laboral, es abandono médico, la falta de atención médica, la falta de poder tener acceso a los servicios públicos. El abandono, perdón que te interrumpa, te digo porque soy muy preguntón, pero el abandono laboral, ¿a qué se refiere?
El abandono laboral es cuando ya no tienen una vida productiva, cuando ya están jubilados, cuando ya tienen su pensión, a lo mejor la pensión ya la distribuyen en sus familiares, no se ocupan de ellos y entonces se dejan al olvido. Y tampoco tienen cómo generar una actividad productiva que les reditúe en una salud moral, en una salud espiritual, afectiva y que incremente sus ganas de vivir. Y eso, yo creo que eso los arroja a realmente a llegar al extremo que es el abandono de situación de calle, ¿verdad? Así es. O sea, cuando todo se lo pierdo y cuando la familia también me da la espalda en esa situación, pues caigo en la calle, en el abandono en situación de calle. Y me convierto en una persona que duermo en la calle, que trato de subsistir en como un tipo limonero, que lo que debe de comer y va perdiendo todo eso. Y sin embargo, ¿cuántas personas han muerto por esa situación? Nosotros tenemos datos alarmantes que sí hay muchos adultos mayores que en situación de calle que han muerto por el abandono. Y se convierten en una cifra, al final de cuentas, que son aquellos quienes constituyen adultos mayores en condición de abandono. Así es. ¿Cuál otro tipo de abandono mencionabas? Entonces, el laboral, ¿cuál era el otro? El abandono familiar, propiamente. Eso me duele mucho a mí, el familiar. Ese es el que... pero ¿nos puedes dar en qué consiste ese? Bueno, ya los hijos tienden a constituir, o los familiares en línea directa tienden a constituir sus propias familias, se casan, tienen hijos, y entonces la vivienda no es suficiente para alojar al adulto mayor. El adulto mayor comienza a requerir también atención médica, atención, necesitan pues que tengan una persona que los esté monitoreando, y entonces es mucho más difícil atenderlo, ¿no? Y cuidarlo. Fíjate que a mí me tocó una ocasión en personal que dejaran ahí en la central a dos adultos mayores, y no porque se perdieron, los abandonaron, los dejaron ahí, y eran de otro estado, y se hizo todo un protocolo pero ¿cuántas personas pasen con eso? O sea, es que ya no saben qué hacer con ellos, ya no saben qué hacer con ellos, o el adulto mayor está enfermo y no tiene la atención adecuada porque entonces falta dinero, etcétera. Y es un ciclo que se tiene, en el cual el resultado total es que el adulto mayor está en condición de abandono. Y es un mal que se presenta en las calles de nuestra ciudad, que tenemos que verlo, se nos hace más fácil no verlo, pero en realidad tenemos que atenderlo. Ya no es solo obligación del Estado, sino también es obligación atenderlo, protegerlos. Así es. Por ejemplo, un adulto mayor que vive solo, que para subsistir tiene que estar en las calles diariamente, ¿entra en ese rango de adulto mayor en situación de calle? Claro, ¿entra en ese parámetro? Claro que sí. Porque la pregunta, si la hacemos yo me preguntaba, si le hacemos alguna pregunta oye, para ti una persona adulta mayor en situación de calle, lo dejamos como muy extremista, lo dejamos así como, sí, pues es el que está ahí abandonado en la calle, duerme en la calle, no tiene dónde comer, dónde dormir, y están los parques, están en el auditorio, o en San Juan de Dios, donde se concentran muchas personas en esas características, en una plaza, pero no específica, no debe, o sea, no entra una persona con esas características. Por ejemplo, hay otros mayores que tienen su casita chiquita, que no tienen para comer, pero se salen todo el día a la calle. Esos entran en ese margen, ¿no? Claro que sí, entran también en el margen porque necesitan también una vida digna. Ajá. Y la vida digna significa dar en proporción condiciones de equidad, de igualdad, seguridad, sí. Darles protección, darles bienestar, asistencia social a los adultos mayores. Entonces, esto implica en todos los ámbitos de su vida. Sí, porque no necesariamente es porque no tengan en dónde, porque incluso hay centros en los cuales
que bueno, ahí no son específicamente los que son adultos mayores, sino son toda la gente que está en ese estatus de situación de calle, alcohólicos, drogadictos y demás, que llegan, van y duermen en casas de asistencia social, y ya al día siguiente se van a hacer sus actividades para subsistir, pero no son puros adultos mayores, sino son población como la que tú atendías cuando laborabas en el gobierno del estado, en el gobierno municipal, que era niños, jóvenes, mujeres y demás. Pero pues es muy lamentable de que realmente, porque yo creo que como con los vemos transparentes, nuestra figura, maestro, pasamos en la calle y los vemos ahí caminando y los vemos transparentes. Es que somos indolentes. Y de pronto ante la situación que estamos viviendo es difícil. Y es nuestra responsabilidad reportar una situación de esas, ¿no? Ver un lugar abandonado, ¿no? Pero ¿a quién lo reportamos? Bueno, ahí es el problema. ¿A quién lo reportamos? ¿Quién se ocupa de ese sector de la población que se encuentra vulnerable y que no está siendo atendida? Acabas de dar con la clave en eso. ¿Quién? O bueno, si tú le preguntas a alguna persona, oye, ¿dónde lo reporto? En la Procuraduría Social, en el DIF municipal. A la policía para que lo retiren, ¿verdad? A lo mejor. Ese es la segura. Es la gente, lo tienes afuera de tu casa y luego la policía para que lo quiten de ahí. Sí. Porque les estorba, porque apesta, porque esto, por lo otro. Y desgraciadamente, qué lamentable, ¿no? O sea, en vez de tratar de cómo le ayudamos a que no vuelva mal, sino a que cómo se baña, a que se alimente, a darle una atención integral, no lo reportamos. Y los programas, ¿no?, que tenemos actualmente, la verdad es que solo brindan, como usted dice, maestro, apoyo en temporada de invierno, solamente brindan apoyo para que duerma, pero ¿qué pasa al día siguiente? Al día siguiente vuelve a ocurrir el mismo ciclo de la vida para el adulto mayor. Entonces lo estamos exponiendo al peligro. Por eso el tema que traes, el proyecto que traes hoy, maestra, va enfocado en una integración, pero bueno, esto no es una tarea nada más ni tuya ni mía, que queremos llevar a buen camino este proyecto de los que se suben, sino es un engranaje de muchas personas, de muchas instituciones, porque no es solo, digo, la sociedad a veces, y los problemas de la sociedad piensan que son individuales, pero cuando en realidad no te afectan, piensa que no son tuyos, no piensa que no son ni tu responsabilidad, tu obligación. Pero cuando te afecta a ti, digo, ahí sí ya te merma. Hablábamos hace un momento de que si está un adulto mayor o un indigente afuera de tu casa, o en un local tuyo, en un terreno o demás, ahí sí ya te genera ya esa problemática, ya empieza, oye, pues ¿cómo lo retiro? Y realmente, como mencionamos, pues nomás le hablo a la policía para que se lo lleve. Sí, y la policía obviamente no entra dentro de sus atribuciones, entonces no tenemos a una ¿qué hace la policía? ¿No? ¿Qué hace la policía? Pues vamos a ver ¿lo lleva a un refugio o qué? ¿Algún refugio, algún albergue que lo puedan aceptar momentáneamente, o vamos a cambiarlo de lugar para que el vecino no se moleste o el que está reportando? Bueno, me ha tocado experiencias en las que no le suben ni la patrulla, que porque luego se las apeste y demás, o sea, fíjate hasta dónde hemos perdido la sensibilidad humana, ¿no? Pero maestro, en el camino no solamente vamos a abordar con este proyecto institucional al adulto mayor, sino también a todas las personas que se encuentran en situación de calle. Sí, no es específica, niños, ¿verdad? El proyecto, como me lo presentaste, no es exclusivo, vamos a tomarlo así. Es todas las personas que vivan esa problemática, porque a fin de cuentas, pues de ahí se desborda lo demás, ¿verdad?
Claro que sí, lo ideal con el proyecto de la atención a las personas en situación de calle, sobre todo al adulto mayor y con, por ende, obviamente a la población que se encuentra en esa situación, como niños, adolescentes, padres y madres de familia, pues queremos darle una atención institucional. Tú tienes el dato de por lo menos en Guadalajara, ¿qué población hay más? Si es adultos mayores o jóvenes o adultos. Hay adultos mayores. O niños, porque también digo sí, hablar claro. De que también hay niños, o sea, porque eso también cuando yo laboraba en el Estado, también nosotros estábamos y veíamos asuntos en las características que niños también los hay. Niños que están con sus papás y sin sus papás, o sea, están olvidados totalmente. Claro, y también el proyecto es para los niños y para los adultos. Pues, ¿en qué proporción se encuentran en el estado de Jalisco? En realidad no hay un censo fidedigno que nos digan cuántos hay, porque como no hay y no existe la atención para los adultos mayores o para los niños, solamente tenemos censos en lugares focalizados, en lugares en donde se presentan los indigentes diariamente, pero no tenemos un programa en donde globalice todo el estado de Jalisco o globalice una comunidad en general. Pero fíjate que se rotan, digo, yo he visto que se rotan las personas de situación de calle, o sea, a veces se van a diferentes, o a veces no les gustan las reglas que les generan ahí, de que tienen que llevar sino hacia ahí mismo y demás, y se van a otros centros, o sea, pero sí es cierto, o sea, no hay un censo, porque ahí obviamente, en esos tipos de centros, pues me imagino que debe haber un padrón en los cuales tienen que llegar para poder ser censados. ¿Y qué pasa si no llegan? Están en la calle, y además, ¿no? El censo se vuelve subjetivo, porque yo vi unos por acá, y vi otros por acá, y aquí se unen, y aquí se unen. Bueno, entonces dime cuántos hay, en qué condiciones se encuentran, en qué se les puede apoyar, y cómo es que la atención institucional puede llegar de forma efectiva. Que llegue efectivo, esa es la palabra, que llegue efectiva y que realmente, pues que se le dé un seguimiento, ¿no? Porque cuántas personas que están en situación de calles, en el caso de los adultos mayores, pues sí, digo, ya llegan a lugares, ya los hospitales, hospital civil y demás, pero ya cuando están definitivamente ya están mal médicamente, ya están. Exactamente, entonces, ¿por qué llegar en ese momento cuando se pueden prevenir? Cuando pueden prevenir las enfermedades, cuando podemos detectarlas a tiempo y podemos dar una mejor calidad de vida a los adultos mayores. ¿Y cuántas reportan, cuánta gente reporta a los hospitales civiles, por ejemplo, en las que pues nadie va por ellos, o sea, a menos de que traten de que, oye, ¿quiénes son tus parientes? ¿No te acuerdas dónde vivías? ¿Dónde esto? No hay una. Y pues básicamente nadie los reporta, o sea, nadie va por ellos ni demás, ¿verdad? O sea, que es muy lamentable la situación, pero tenemos que hacer algo, maestro. Tenemos que hacer algo por ellos, porque sí, creo que vale la pena hacerlo. Tendríamos que, como lo digo yo, dejar un granito de arena en la sociedad. Ya vendrán otras generaciones en que sigan los buenas prácticas para esta sociedad que lo requiere, y gente, por ejemplo, como la maestra, que aporta sus conocimientos para la misma, ¿no? Vamos a hablar antes, vamos a empezar, para que nos alcance el tiempo, maestra, de tu presentación del modelo del proyecto. O sea, háblanos de él, cómo viene constituido, cómo viene, cuál es el objetivo concreto, cuál es la parte jurídica donde estás agarrando para llevar a cabo un proyecto institucional de esa atención para las personas adultas mayores en situación de calle, cómo lo constituyes y cuál es la focalización de la misma, por favor, maestro. Sí, claro. Este proyecto institucional para las personas en situación de calle, específicamente el adulto mayor, se basa primordialmente en proteger, atender y garantizar
los derechos humanos a los adultos mayores que se encuentran en esta condición tan vulnerable. Obviamente con ello disminuimos el índice de marginación, el abandono, la exclusión, la discriminación y la falta de equidad en los cuales se encuentran los adultos mayores, que es sumamente primordial. Estamos hablando de los derechos humanos, pero sin embargo no se ve en la práctica la utilidad en relación a la atención del adulto mayor en condición de calle. Necesitamos atenderlo, necesitamos disminuir este índice. Y obviamente el fundamento se da no a nivel estatal ni a nivel municipal, se da a nivel internacional. Tenemos planes, tenemos acuerdos internacionales sobre el envejecimiento del adulto mayor, convenciones internacionales en los cuales México ha suscrito estos tratados y bueno, estamos obligados a atender y a procurar sus derechos humanos. Pero son tratados nada más para... en papel, en la práctica es otra historia, ¿verdad? Así es, tenemos también la ley de asistencia social, a nivel federal, a nivel estatal también tenemos, pero pareciera que es letra muerta. Necesitamos que aquello que ya tenemos en legislación, de verdad lo llevemos a la práctica, lo pongamos a practicar y le demos una utilidad efectiva. Sí, porque... Creo que partiendo en el país tenemos muchas necesidades y más en el tema social, hablar del tema social es pues todo lo que a veces no le apuestan mucho porque son temas en los cuales inversión en los cuales es fondo perdido, no regresa, no hay una supuesta retribución para los políticos, pero sí hay una retribución humana, humana, espiritual, y que si tienes un país en el que tienes las condiciones de que tu sociedad está integrada con una, lo podemos llamar como una atención, como lo solemos decir, una integración familiar. Y si no familiar, si no tiene la persona una familia, pero sí condiciones para que pueda subsistir y tener un buen vivir. Porque en todos los países tenemos personas en situación de calle, Claro, y en todo el mundo, es una constante, pero lo ideal sería disminuir este número, erradicarlo, sensibilizar a la población. Esta no es una obligación propiamente del Estado, sino también de toda la comunidad en general. De la sociedad. Y eso nos une a todos. Sí, eso tienes razón, eso no es que ponerle su nombre como es, que realmente no es un tema que debe de ser de obligación del Estado, también tiene que ser de la misma, incluso hasta del mismo adulto mayor, porque adultos mayores que están en situaciones que no se quieren ir a un centro. O sea, también me ha tocado que no se quieren ir a los centros, o sea, no les gusta que estén ya, puede ser por el maltrato o porque les ordenan hacer ciertas actividades, porque ahí sí les ordenan hacer las ciertas actividades, sí, claro. Un aseo, a cooperar ahí mismo para quedar sus alimentos, porque cuando estábamos nosotros en los comedores asistenciales, primero era un sector de población la que teníamos, después se abrió y ya se atendió, porque inicialmente nada más se atendía a los puros adultos mayores. Cuando empezamos a ver nosotros, se empezaron a abrir toda la población ya en general. Claro. Para atender e integrarlo. Y creo que funcionó un poquito más, no tanto aislar tantas acciones para llevar a cabo que requeríamos tener una integración para dichas personas, ¿verdad? Como dice maestro, el apoyo debe de ser institucional, no nada más dar un paliativo, dar un desayuno, una comida, sino la persona lo que quiere es integrarse. Eso es lo que quieren. Si hubiese un lugar atractivo, que pudiéramos brindar una oportunidad de vida, una esperanza, yo creo que más de alguno pudiera animarse y dejar el estigma de que el Estado no ayuda, de que el Estado no les apoya, de que lo dejaron allí a bien morir.
por decirlo así, ¿no? En realidad, y tenemos que, es una tenemos que muerte muy tener la penosa. obligación de ayudarlos. Ahorita regresando del corte, nos sigues platicando más de cómo es el proyecto y cómo viene constituido. Regresamos en un segundo. Muchas Claro gracias. que sí. Regresamos, maestra. Pues síguenos explicando de cómo está conformado para generar esos meses de trabajo, maestra. Bien, en esta ocasión quiero comentarles que este proyecto es muy ambicioso, porque lo que queremos es disminuir a la población en situación de calle, específicamente al adulto mayor, pero también queremos erradicar. Así que es muy ambicioso en todo el estado. Necesitamos la voluntad política, la voluntad del gobierno estatal, municipal, y obviamente el federal para llegar obviamente a buen término, a buen puerto y brindar resultados efectivos. Para ello, perdón, sí, adelante. Sí, para ello pues los beneficios son muchos, no solamente para los adultos mayores, sino también para las personas que habitamos en esta sociedad tapatía. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, apoyan al adulto mayor, pero también ya no hay esa condición de vulnerabilidad para los adultos mayores. Ya se erradica o disminuye el número de personas que se encuentran en calle. Ya no tenemos que operar programas emergentes en favor de los adultos mayores como la temporada invernal, etcétera, sino que focalizamos ese apoyo directamente a una salud integral de este adulto mayor. Y obviamente estamos hablando de proporcionarle atención médica, atención psicológica, estamos hablando de que tenga el acceso a la asistencia social que se requiere. Y asesoría jurídica también, obviamente, el cuidado a la salud, el cuidado personal, el cuidado al medio ambiente. En general, estamos combatiendo todos los ámbitos a través de la erradicación de este flagelo a nuestra comunidad. Sí, porque sí, digo, no es porque no estamos diciendo que no la haya, la atención de los adultos mayores, no en situación de calle, sino que están postrados en cama. Sí, había un programa, recuerdo que estaba un programa en el que los cuidados, iba un grupo disciplinario específicamente en Guadalajara a atender a los adultos mayores postrados en cama, y lo que mencionaba hace un momento también de los comedores asistenciales. Pero creo que como mencionabas, este proyecto institucional puede traer como una propuesta para iniciativa de ley, presentarla para que pues, expertos en el tema se sumen y se genere una mesa de trabajo en la que busquemos un mecanismo, como lo mencionabas, que pueda abonar y cambiar y erradicar esta práctica que se ve. Ahorita que ya vamos a entrar a la época invernal, tenemos que ser preventivos. Y si la cobija como quiera, o darles una comida, o incluso darles una despensa y demás, pues sí, amitiga su problema, pero no lo resolvemos, O sea, no resolvemos unas... Y no lo erradicamos. O como decía un político, decía, bueno, pues voy a poner muchos centros para ahí tratar de... Pues no tratar, sino como ahí resguardar a todas las personas de situación de calle, ¿no? Yo creo que tenemos que ir más allá, ¿no? Tenemos que buscar la problemática y ver cómo los vamos integrando en la sociedad laboral. Claro. Cómo lo vamos integrando en un esquema de salud, un esquema de mejor alimentación, un esquema de que si ya viene, por ejemplo, incluso que traigan un problema de drogadicción o alcoholismo, de tratar de meterse un programa de tratarlos de llevar a cabo, y sean adultos mayores o señores o adultos, jóvenes adultos productivos, y que podamos sacarlos de ese esquema, porque todo esto lo que llega, maestra,
Todos los adultos Claro. es por algo. Digo, lo mencionamos hace un momento, es por un problema. Digo, no están en la calle porque así ellos lo dispusieron, porque tuvieron que buscar un problema, como mencionas, pues no tienen para comer, les quitan la casa, los abandonan, los corren. Y Hay cada demencia. adulto tiene una situación muy particular que habría que dar atención y obviamente dar el seguimiento correspondiente. Para ello es que necesitamos cambiar el paradigma del servidor público y necesitamos acudir a ellos para obviamente dar la atención. No todos los adultos mayores saben que existen comedores comunitarios. No Ajá. todos los adultos mayores saben que hay programas en materia de salud especiales para ellos. Entonces necesitamos cambiar ese paradigma, dejar atrás el escritorio y bueno, encomendar la labor para personas comprometidas con sentido humano, con sentido de responsabilidad para dar la atención al adulto mayor. El servicio público es dar. Entonces vamos a entregarnos, vamos a darnos y vamos a favorecer este tipo de política pública que a final de cuentas nos indica que el Estado dentro de sus obligaciones o dentro de su deber ser se encuentra también el hecho de pensar en el interés de la ciudadanía, en aquellos que son vulnerables. Es como si fuese el estar atendiendo a la población en general, pero tengo que poner especial atención en aquellos que más lo necesitan. Así es. Y fíjate, como dicen, como pueden decir algunos los ciudadanos, pues es que ¿dónde está una varita mágica para tratar de resolver o tratar de que ya no exista esa población? Pues bueno, no, como tal no la hay, pero lo que sí es que este tipo de medidas pues se pueden trabajar y realmente lo que mencionaba, y que hay un seguimiento, Claro. porque ideas y proyectos podemos tener muchos, o buenas intenciones, porque esto sí es sumar una buena voluntad para llevar un proyecto institucional que el mejor resultado es que veas una sociedad en la que todos tengan un espacio, que todos tengan donde poder dormir, donde poder comer y donde pueden ser productivos. Claro. Porque ese esquema hay ocasiones que, por ejemplo, estados o municipios se tienen mucha situación de calle, incluso también por la misma población que se tiene, o porque realmente viven en otro estado y se vienen a buscar mejores oportunidades aquí. Entonces, pero súmale que son adultos mayores en los cuales no saben qué tienen que hacer y están vagando en la calle, lamentablemente. Este proyecto, maestra Liviera, que es muy ambicioso, ¿cómo lo generarías en la práctica? ¿Cómo puede ser? Y más bien, la pregunta específica, ¿qué tipo de profesionistas, expertos en el tema tendrían que trabajar en la mesa? Necesitamos generar mesas de trabajo con las instituciones que ya están para trabajar conforme a lo que la ley ya indica, conforme a los tratados internacionales, leyes estatales y municipales, y obviamente dar la atención y la aplicabilidad a la norma. Aquí es necesario conjuntar a diversas instituciones como el registro civil para poder regularizar alguna situación de estado civil a aquellos adultos mayores que quizás no tengan identidad, etcétera, que sí los hay muchos, necesiten arreglar alguna documentación. Necesitamos la accesibilidad por parte de esta dependencia para que nos pueda ayudar. No necesitamos echar mano quizás de más de lo que ya se tiene, sino que con lo que se tiene empezar a trabajar. Lo que queremos es voluntad, expresión de todos los gobiernos, de todas las esferas estatales y municipales, y empezar a erradicar. Ya haría yo el llamamiento al registro civil, haría el llamamiento a las dependencias en materia de asistencia social, del DIF Jalisco, del DIF del municipio que le corresponda también. Depende del municipio en
el problema de los adultos mayores, ¿verdad? Claro que sí, y en donde surge el interés. Luego, también, obviamente, haría el llamamiento a la Procuraduría Social para la defensa de la protección de sus derechos en materia legal, asesoría jurídica. Muchos dicen, me quitaron mi casa, ya no me dejan entrar a mi casa. A ver, ¿cómo puedo yo de alguna manera apoyarla jurídicamente para que recupere sus derechos? O a lo mejor lo sacaron de su casa y sigue siendo propietario. Qué bueno que tocas eso, maestra Livia, porque si tenemos éxito en este proyecto institucional de generar ese tipo de mesas, no se va a trabajar sobre adultos mayores nada más que están en situación de calle, sino lo que acabas de mencionar, o sea, apoyarlos en todos los sentidos, o sea, jurídicamente, legalmente, ver cómo podemos que ellos se les facilite la vida, darles el seguimiento a su problemática que tienen, porque a veces me comentaba un experto, me decía, es que te vas a enfocar nada más y vas a trabajar en campo, en ir a trabajar en campo y estar viendo todas las personas adultas mayores que están en situación de calle. Yo le comentaba que es más ambicioso el proyecto, claro, porque así lo entendimos, cuando lo platicamos así lo empezamos a externar, de que es un proyecto integral para poder apoyar a todo ese tipo de sector, ¿verdad, maestra? Por supuesto que sí, y obviamente la voluntad política puede mucho, porque ya no seríamos un paliativo, sino de verdad seríamos un apoyo, seríamos de alguna manera el camino que los llevará a la derivación correspondiente, a la derivación institucional. También obviamente lo incorporaremos a la vida productiva. No estamos hablando en sí, habrá supuestos en los cuales sea algún trabajo, pero si no, pues un taller en donde tengan la posibilidad de tener una salud emocional, de tener salud espiritual también, de recuperar las ganas y el motivo de vivir. Sí, eso es bien importante, porque las van perdiendo ese enfoque, esas ganas de seguir adelante el adulto mayor. Claro, también haría el llamamiento atento para la Secretaría de Salud, también para que dé una atención médica y obviamente geriátrica, muy focalizada. Y no solamente eso, sino también que puedan, aparte de la atención médica, que también tengan una atención mental, una atención psicológica. Fíjate, ahorita que comentas eso de la atención, cuántas personas adultas mayores, porque tienen ese tipo de problema, o empieza a enfocar un tipo de problema en ese sentido y lo quieren mandar al psiquiatra luego. O sea, no hay un diagnóstico como tal y lo quieren mandar definitivamente al psiquiátrico. Digo, es una situación en la que como causa perdida, ¿no? Así es. O sea, no le buscan la manera del cómo ayudarlo, sino total, adulto mayor, pues al cabo ya para la parte que le queda, pues ya. Entonces digo, es una situación en la que dices, pues sí está delicado, ¿verdad? Igualmente haría el llamamiento a la Comisión de Derechos Humanos, que también ha sido proactiva en todo momento para las personas en condiciones vulnerables, en todos los aspectos. Entonces, en este momento los necesitamos para hacer sumar esta mesa de instituciones trabajo gubernamentales. Claro. Sumar gente que a cabo su presupuesto lo tiene y no es de que se requiera más presupuesto, claro, para llevar a ese tipo de acciones. Sumas eso, sumas la Secretaría de Salud, sumas al Registro Civil, o sea, es un proyecto institucional que suman todas las dependencias gubernamentales e incluso asociaciones civiles. Claro que sí, asociaciones civiles y particulares. Que deseen apoyar para esta... y también invitar que ya por ahí que el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades tiene muy arraigado el tema del adulto mayor, con sus profesores e investigadores en la Jefatura de Desarrollo Social en la cual yo colaboro ahí. Es un área que son investigadores que ellos van a también aportar mucho a este tipo de proyectos.
O sea, porque ahí requieres manos de todos, Claro para que llevar sí, más no solamente investigadores, la parte académicos, operativos. Digo, porque en realidad si hacemos un ejercicio de salir a las calles y realmente ver cuál es la problemática, porque había un proyecto muy interesante que se llamaba la Ciudad Amigable, cuando por ahí la empezaron a generar hace tiempo, la Ciudad Amigable en Guadalajara, pero yo cuando vi en realidad ese proyecto, pues del adulto mayor, pues amigable al adulto mayor, pues sí, digo, querían construir un esquema de una ciudad en la que todo fuera integrado y constituido para el adulto mayor, para andar paseando y demás, pero no para ese tipo de situaciones. O sea, porque lo que querían que Guadalajara fuera para llevar a cabo. Pero qué padre sería que en cada colonia de Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan, que es la metrópoli, los más importantes, El Salto y demás, tuvieran plazas o parques amigables para el adulto mayor. Claro, ese también sería un proceso muy ambicioso, un proyecto. Claro. ¿Por qué? Porque no solamente estaríamos realizando labores de recreación, sino también estaríamos dando salud mental. Así es. A la población. Imagínate que en toda la metrópoli va a haber horarios para los adultos mayores para que se vayan a una terapia de costura, de esto, de demás, lo que hace el DIF, pero abrirlo al mercado, abrirlo más a la población. Claro, o sea, porque ¿no? entonces al hacer crecer estos programas, lo que hacemos es erradicar suicidios, erradicar o disminuir quizás la situación de calle de todo tipo de personas, y el que tengan la confianza de que todas las dependencias y la voluntad política se encuentra presente. Sí, y digo, ahorita pues no hay condiciones para poder ahorita llevar a cabo este tipo de acciones por el COVID-19, pero por ejemplo, yo me pregunto, esta población que ahorita, pues que no tienen dónde, que está en la calle, pues que está ahí vagando ahí en la calle buscando un espacio donde va a dormir el día de hoy. Y es una Pues, revictimización al final, sí. ¿no? Y que existe y que por derecho humano pues tenemos que proteger y evitar esa revictimización. Sí, Tenemos que dar alternativas. Y que es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Así Fin de es. cuentas. Vamos a partir la siguiente pregunta y última para llevar a cabo con las preguntas del público. ¿Qué aportación tiene este proyecto institucional para los adultos mayores y los ciudadanos en general, maestra Olivia? Bueno, en el adulto mayor lo que genera es una condición de bienestar, una condición de protección, una condición de crear, obviamente que no se encuentran en el abandono, sino que se encuentran apoyados institucionalmente, que tengan beneficios de protección, de asistencia social, donde se incentive el desarrollo personal, el cuidado a la salud, obviamente el que tenga y recupere su autoestima, las ganas a través de talleres, a través de actividades recreativas y lúdicas que puedan apoyarle al adulto mayor para seguir adelante, brindarle una mejor calidad de vida, darles la asesoría conveniente. En una ocasión me tocó ver a una persona en situación de calle, que estaba en situación de calle porque nadie le había comentado o nadie le había dicho que tenía la posibilidad de adquirir de su subcuenta de vivienda, obviamente, una cantidad de dinero para poder él comenzar de nueva cuenta ya en la etapa de su vejez. Entonces ya podía con ese dinero tener, o sea, su pensión, pues hablamos de sí, su claro, pensión. una subcuenta. Entonces el señor pues obviamente no tenía posibilidad, nadie, no tenía red de apoyo, ya había sido discriminado por su familia, y con esa sencilla asesoría, con ese sencillo paso, erradicamos su condición de situación de calle. Que tenemos aquí, digo porque me consta que tenemos en el estado, tenemos toda una plataforma académica, profesionista, operativa, para llevar a cabo todos estos apoyos, ¿eh?
No, y Porque no estamos hablando de apoyos de dinero. No, claro que no. O sea, ¿cuánto puede salir llevar un adulto mayor a ver, regístramelo el señor, que no tiene identidad? Así es. O sea, pero también que realmente el Estado, no porque todo tiene un arancel, pues que al adulto mayor traten de buscar un esquema ante las comisiones de decir, bueno, pues se les va a condonar, digo, sus trámites. Porque sí, hay mucha gente que sí ha buscado muchas alternativas, la ventanilla única para adulto mayor, por ejemplo. O sea, muchos han trabajado en adulto mayor y no han aportado, pero yo creo que nos hemos quedado cortos. Necesitamos llegar a ellos, necesitamos ofrecer el plan, no solamente como política pública, sino como sociedad. Ofrecerles el plan para poder unirnos y disminuir este tipo de situación de calle. Porque esto, como lo comentaba maestra, es un trabajo que nos corresponde a todos. Claro, necesitamos sensibilizar a la población de que las personas, los adultos mayores no están locos, no están en la calle porque están locos. En algunas ocasiones se generan esas condiciones, al parecer de locura, pero es por la misma vulnerabilidad y situación de calle. Lo que necesitan ellos quizás es compañía, quizás es platicar y con ello obviamente se va a la que denominan locura, que no es locura, sino es propiamente la condición de situación de calle genera esa situación psicológica. Yo como ciudadano, si veo a una persona en situación de calle, ¿qué es lo que primero que tengo que hacer, maestro? Pues bueno, ahorita lo que hacen es llamar inmediatamente a la policía, pero... 060. Claro que sí, en otras ocasiones vamos a llamar al DIF. Pero ¿qué pasa cuando el adulto mayor, como dice usted, maestro, se encuentra ya en la noche afuera de mi casa? ¿Cómo le hago? En la noche, ¿quién me atiende? ¿En dónde me atienden? Entonces, sí necesitamos que todas las personas conozcan de este programa y que se lleve a cabo el programa para que entonces haya personas que puedan dar la atención inmediata. Si obviamente el adulto mayor que está fuera de nuestra casa, que está en situación de indigencia, tiene un problema de salud, le llamamos a los servicios médicos. Pero servicios médicos no lo va a querer albergar dentro de los servicios médicos, dentro de sus instalaciones. Y más cuando trae, por ejemplo, un problema de alcoholismo, de drogadicción, o porque la verdad yo he visto situaciones ya de adultos mayores, pero que están enfermos o que están olvidados o están muriéndose de frío, pero no porque sean alcohólicos, sino ya están enfermos del frío, de la mala alimentación y demás. O sea, es algo que en realidad, y hay mucha gente muy altruista que los apoya y les da ropa, y les da pero yo ocupamos más manos, ocupamos dar todo esto. Por eso cuando me hiciste la propuesta, este proyecto me pareció extraordinario. Te felicito por este proyecto que los invitamos. Ahorita quiero la invitación a todos, a las instituciones públicas, a asociaciones civiles. La Universidad de Guadalajara está invitada para llevar a cabo esta mesa de trabajo. Mucha gente va a tener ideas, gente experta en el tema, mucho más que uno en los temas de que puedan, psicólogos, trabajadoras sociales, gente que realmente abone a este proyecto. Y vamos a dar el teléfono de aquí de cabina, nos pueden contactar, bueno, también echar una canita al aire, nos pueden contactar en las redes sociales, o al 33 31 13 04 01, repito, 33 31 13 04 01, o a las redes sociales de echar una cana al aire. Ahí nos puede contactar, platicamos con ustedes. Aquí es abierto, ¿verdad, maestra? Para todos los que quieran sumarse. Por supuesto que sí. Porque hay mucha gente muy altruista. Yo he visto también incluso que se paran afuera del hospital civil a llevarles de comer. Bueno, ahí no nomás a un sector, sino a toda una población. Pero me gustó, por ejemplo, lo que están, no nada más se les va a buscar un esquema de cómo abordar el tema de la situación de que, sino
trabajar para toda una integración de una problemática que les podemos ayudar y dejar realmente nuestra semilla con nuestros conocimientos, con nuestro talento o nuestras habilidades, poderlos ayudar a ese sector. Vamos a las preguntas muy rápido. Sí, claro. Porque ya se nos está comiendo el tiempo. Mira, te mando a saludar Patricia Blas. Buenas tardes, les deseamos, y la ponente, una pregunta, que si se pueden hacer que los hijos vivan en casa de la mamá, pero como la mamá vive en su propia casa, es un vecino que, y a ver si entiendes esta maestra, a ver la pregunta, quiero entender qué es que habla de que los hijos viven en la casa de la mamá, o sea, los hijos viven en casa, me imagino que del adulto mayor, sí, claro. Y su mamá viviera antiguamente en su propia casa. De arrimada en su propia casa. Arrimada, es la que quiere decir arrimada, sí, ¿verdad? En su propia casa. Entonces ahí o sea, pues básicamente los adultos tienen sus derechos, o sea, no es de que tienen sus derechos, y ahí cualquier situación hay que buscar alguna orientación en el DIF municipal que corresponde, si es de Guadalajara, Tlaquepaque o Zapopan, y ahí le van a orientar el área de trabajo social, les va a orientar, porque la casa es de los señores y sigue siendo casa de ellos. Los hijos tienen que apegarse a las condiciones que tiene el adulto mayor, y más si la casa corresponde a adulto mayor. Claro que sí, Pati. De hecho, es importante que acudan a recibir una asesoría jurídica en donde les puedan exponer el caso, obviamente las condiciones, si es propietario, si no es propietaria la persona, cuántos hijos tiene, y los adultos mayores, recuerden que en situación de calle o no, tienen derechos y tienen también la posibilidad en todo momento de vivir con dignidad humana y con una adecuada calidad. Así es. Claudia manda a saludar. Grandes acciones de adultos mayores, te vamos a hablar, Roberto. Necesitamos más políticas públicas, dice, grandes acciones para llevar a cabo que los trámites no sean enredosos. Eso es lo que hablábamos hace un momento, de todo lo que puede ser. Esperanza manda a saludar el programa. Javier también. Marlene también manda a saludar el programa. Necesitamos una política pública, más políticas públicas en ese tema. Así es. Entonces te van a saludar y... Gracias a todos, saludos. Y bueno, pues este proyecto se trata de sumar. Así es. Se trata de que la vida es cíclica. Ahorita estamos viendo por nuestra población adulta en condiciones de vulnerabilidad, en situación de calle, pero no nos exime que el día de mañana la población crezca, y obviamente esta población longeva también tienda a tener circunstancias de vida en el cual de alguna manera le sitúen en la misma condición en la que estamos atendiendo. Entonces nadie se excluye, ahorita son ellos, el día de mañana no sabemos. La vida es una ruleta rusa. Muchas gracias, maestra, por participar y echar una canita al aire aquí. Te agradezco. Y a ustedes por acompañarnos, muchas gracias, y recuerden que déjalos ser, déjalos reír, déjalos sonreír. Simplemente déjalos. Son los adultos mayores y el árbol de la vida que de cierta manera nos va a florecer. Muchas gracias, buenas noches, y agradezco a todos los patrocinios por este programa, que si no fuera por ellos no estábamos aquí sentados. A Cerdo Santos, a Spa de Spa Guadalajara y demás, muchas gracias y buenas noches. Que tenga buena noche, hasta luego, gracias.